hay dos maneras de verlo, ¿no? La manera tradicional y una manera más holística, más omnicomprensiva. Desde la forma tradicional uno ve un procedimiento sancionador como un estadio en el cual una autoridad administrativa determina la responsabilidad, en este caso de un infractor o un supuesto infractor, ¿no?, ambiental, y determina si corresponde imponerle algún tipo de multa e imponerle algún tipo de medida administrativa, por ejemplo, una medida correctiva, y de ser el caso, ver si corresponde aplicar multas coercitivas ante el incumplimiento de una medida administrativa, que puede ser una medida correctiva. Vinculado a eso, también es posible asociar a esto un procedimiento de medida cautelar cuando se requiere, ¿no?, para los casos graves, importantes. Pero eso es desde un punto de vista formal, digamos, bastante legal. Pero hay otra manera de verlo, en realidad, de ver los procedimientos sancionadores como enmarcados en algo mucho más grande que se denomina cumplimiento regulatorio, donde la autoridad es un promotor del cumplimiento regulatorio en lugar de ser simplemente un ente castigador. Y a mí me gusta más esta perspectiva, porque dentro de esta perspectiva un procedimiento sancionador se enfoca dentro del cumplimiento regulatorio como una vertiente más, ¿no? Dentro de esa vertiente de cumplimiento regulatorio hay dos aspectos. Por un lado, aquellos modelos que están muy enfocados a la observancia, lo que los americanos llaman el compliance, y aquellos modelos que están enfocados a la disuasión, lo que ellos llaman el deterrence. Dentro de este segundo modelo, los modelos disuasivos, ¿no?, o de deterrence, está ubicado un procedimiento sancionador. E incluso dentro de ese modelo, un procedimiento sancionador no debe buscar únicamente como objetivo penalizar o sancionar, sino promover la cooperación de aquel que incluso cometió una infracción. ¿En qué sentido? Digamos que alguien comete una infracción, ¿no?, y el escenario cooperativo ideal, dado que se trata de un caso donde los bienes jurídicos son muy importantes, es uno, si es que hay un riesgo, ¿no?, ambiental importante, que cese ese riesgo, que tome las medidas, ¿no?, ante ese riesgo, que remedie si es que hay algo que remediar. Entonces un escenario cooperativo va a ser, mientras más pronto lo haga, mejor. Toda su estructura debe estar orientado a una cooperación rápida. Y para eso las reglas legales tienen que estar diseñadas para premiar los escenarios cooperativos y para darle una señalización adecuada cuando el escenario no sea cooperativo. Si ustedes ven este cuadro, pueden ver que un procedimiento sancionador puede ser visto de esta manera. Inicia en un punto, aquí por ejemplo, y desde este momento hay una serie de herramientas legales para promover la cooperación. Es como si fuera un embudo invertido, ¿no?, donde los máximos beneficios están al inicio, cuando decide cooperar, y los beneficios van disminuyendo en la medida que decide no cooperar. Y eso depende del administrado. El administrado va a decir si coopera o no coopera con la autoridad. Si uno coopera desde antes del inicio del procedimiento sancionador, remediando o subsanando totalmente sin que exista un requerimiento de la autoridad, pues el beneficio es el máximo posible, que es la exoneración. Se archiva, de acuerdo a la ley de procedimiento sancionador actual, los procedimientos se archivan si es que eso ocurre. Obviamente tenemos un escenario de máxima cooperación donde se consigue la finalidad, que no es el castigo, sino es la pronta remediación y la pronta solución del problema generado por el infractor, ¿no? Pero si tú te das cuenta y continúas avanzando, hay otro tipo de estrategias que contiene el reglamento de procedimiento sancionador, como el reconocimiento de responsabilidad. Y funciona de la misma manera. Si tú reconoces en los primeros estadios el descuento, ahora hay un descuento nada más, ya no te exoneras de responsabilidad, el descuento de multa es muy grande, hasta 50%. Si tú continúas avanzando, el reconocimiento cada vez es menor, porque se espera señalizar que lo que se quiere es que se reconozca desde el inicio, que se solucione desde el inicio, ¿no? Igual pasa, por ejemplo, con el pronto pago, ¿no? El pronto pago es una figura que ocurre una vez ya que se ha determinado la responsabilidad, pero podrías aún en este estadio pagar pronto la sanción y decidir no impugnar el procedimiento iniciado, o sea, ante la segunda instancia. Eso también tiene una consecuencia. Incluso dentro de un procedimiento sancionador, también se puede estructurar para privilegiar escenarios cooperativos, ¿no?, y tratar de más bien disuadir escenarios no cooperativos. Y donde la multa o la sanción simplemente es lo que los administrativistas o los penalistas llaman de última ratio, pero precisamente porque se trata de buscar una finalidad mayor, que es la cooperación, donde todos ganan. Un procedimiento sancionador convencional inicia donde la supervisión verifica si efectivamente alguna empresa ha cumplido con sus compromisos ambientales, ¿no? En caso se determine que ha incumplido con sus compromisos ambientales, finaliza esa etapa con un informe final de supervisión. Ese informe final de supervisión es puesto en conocimiento aquí en esta dirección, que es la Dirección de Fiscalización e Incentivos, donde la subdirección, porque hay un órgano instructor que es una subdirectora, ella evalúa el informe emitido por la autoridad supervisora y determina si corresponde o no el inicio del procedimiento sancionador y determina cuáles son los cargos que van a ser imputados, ¿no? Es el inicio, es una resolución subdirectoral con la que inicia el procedimiento sancionador. Esa resolución es puesta en conocimiento del supuesto infractor para que emita sus descargos y tiene 20 días para hacerlo. Obviamente dentro de ese periodo estas cosas ya van ocurriendo.
¿no? El infractor tiene todas las herramientas, ¿no? Un menú de opciones para decidir si coopera o no. ¿Ya? Okay. Tiene 20 días para emitir sus descargos. Luego de emitir sus descargos, inicia una etapa de investigación por parte de la autoridad de instrucción, donde ahí puede desarrollar toda una serie de actuaciones procedimentales, actuaciones probatorias, ¿no? Informes orales, citaciones, a los testigos, ¿no? Pedir que se evacúen informes especiales por parte de otras autoridades, ¿no? Para finalmente, una vez que la autoridad instructora llega a un convencimiento de que existe o no existe una responsabilidad, culmina con lo que se denomina informe final de instrucción o IFI, ¿no? En ese momento termina la etapa de la instrucción o investigación propiamente dicho. Ese informe final de instrucción es puesto en conocimiento del imputado, del quien está siendo investigado, del administrado, para que efectúe sus descargos. Tiene un plazo de 10 días, que se puede ampliar hasta 5 días para que efectúe sus descargos, y luego, con ese informe final de instrucción, donde está la recomendación del órgano instructor, ¿no? Y los descargos del administrado, ambas cosas son puestas en conocimiento de la autoridad que toma la decisión, que en este caso es el director de fiscalización. El director de fiscalización es la primera instancia en los procedimientos sancionadores y toma una decisión. Su decisión podría ser seguir lo que le ha recomendado el órgano instructor o apartarse, ¿no? O confirmar, por ejemplo, la responsabilidad y multar de ser el caso, o decidir no hacerlo, ¿no? Dependiendo de la información que tenga en ese momento. Luego de eso, esa decisión emitida en una resolución directoral que podría contener una medida correctiva de ser el caso, ¿no? Puede ser impugnada, ¿no? A través de un recurso de reconsideración, donde la misma autoridad, sobre la base de una prueba nueva, reevalúa su decisión, ¿no? O a un recurso de apelación, donde el Tribunal de Fiscalización Ambiental de OEFA, vía la apelación precisamente, ¿no? Verifica si efectivamente corresponde confirmar o no la resolución emitida por la primera instancia. Una vez que se emite la resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental, en caso de que ha habido una apelación, concluye el procedimiento administrativo sancionador ambiental de OEFA, ¿no? Al menos en la vía administrativa, ¿no? Porque eso también puede ser cuestionado en vía judicial. Como consecuencia del incumplimiento de una obligación ambiental fiscalizable, puede verse afectado, de hecho en muchos casos se ve afectada la salud de las personas, o la flora, la fauna, o el ambiente mismo, ¿no? De por sí. Y lo que busca este tipo de enfoque, ¿no? Es precisamente corregir esa situación lo más pronto posible. Si uno espera el desarrollo de un procedimiento sancionador, ¿no? A que termine un procedimiento sancionador de acuerdo a la ley actual, dura más o menos 9 meses. Y en 9 meses las consecuencias generadas por una contaminación ambiental podrían ser muy importantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un enfoque como este, que busca una cooperación inmediata, estamos hablando que un procedimiento sancionador sirva como una herramienta para proteger justamente esos bienes jurídicos, ¿no? La salud, la vida de las personas, ¿no? Pronto. No en el estadio de un procedimiento sancionador, sino de la manera más inmediata posible, ya sea de manera previa incluso al inicio del procedimiento sancionador o en las primeras etapas del procedimiento sancionador, ¿no? De eso hacía referencia cuando me refería a escenarios cooperativos en todo sentido, donde no es una cooperación solamente entre la autoridad y el imputado, sino es una cooperación donde todos los actores tienen escenarios ganadores. Gana la autoridad, ganan las personas afectadas, ganan las poblaciones afectadas, ¿no? Gana la sociedad misma porque es un procedimiento corto, más efectivo, más célere, más eficaz, donde se consigue finalmente una remediación pronta, donde se consigue un cese de la conducta nociva que pudiera estar afectando la salud de las personas de manera célere, ¿no? Y todo se consigue en las primeras etapas. A eso me refería con escenarios cooperativos, ¿no? Bueno, como ustedes saben, se trataron de dos derrames importantes, ¿no? El primero de casi 3.000 barriles de petróleo y el segundo de alrededor de 1.500 barriles de petróleo. Uno en la localidad de Chiriaco, como tú señalas, en el distrito de Imasa, Bagua, Amazonas, y el otro en el distrito de Morona, en la provincia de Laten del Marañón. El primero ocurrió en enero y el segundo en febrero del 2016. Fueron derrames bastante seguidos, casi la diferencia fue de un mes, ¿no? Y el procedimiento se inicia en marzo del 2016, procedimiento sancionador, y lo que se imputa como imputación de cargos, ¿no? A la empresa fueron 3 cosas, ¿no? Primero, Petroperú habría incumplido su compromiso, en este caso era un PAMA, ¿no? Y en el PAMA tenía ciertas obligaciones de mantenimiento, ¿no? Y el hecho de, al menos para el enfoque del procedimiento que existía, era el hecho de no haber realizado ciertas obligaciones en relación al mantenimiento que estaban en su PAMA, genera que finalmente la causa que motiva los derrames que ocurrieron en ambos escenarios. Eso por un lado, ¿no? El incumplimiento de su PAMA.
El segundo está referido a los impactos negativos, por ocasionar impactos negativos que finalmente afectaron a la flora, a la fauna y sobre todo a la vida y la salud de las personas, ¿no? Y el tercero es por no adoptar acciones inmediatas para contener el avance del crudo, para contenerlo en una primera etapa, justamente estas etapas que estamos hablando, ¿no? No lo hace al inicio, sino lo hace en un periodo que se considera que no es inmediato, ¿no? Porque la norma habla de que tiene que tomar acciones inmediatas, ¿no? Y finalmente es contenido más o menos entre 3 y 6 días, pero no de manera inmediata, ¿sí? Entonces fueron esos 3 cargos los que fueron imputados en el 2016 y que finalmente fueron acogidos en la resolución directoral que es emitida por mi despacho el año pasado, ¿no? Las medidas cautelares son medidas, te hablo desde un punto de vista legal, son medidas accesorias a un procedimiento principal. Es decir, una medida cautelar no tiene una vida independiente, sino que depende de un procedimiento principal. Por lo tanto, sigue la suerte de un procedimiento principal. El procedimiento principal es el procedimiento administrativo sancionador, igual que la medida correctiva. Entonces, si el procedimiento sancionador deja de existir, las medidas accesorias siguen la suerte principal y dejan de existir. Y esto lo comento porque en este caso en particular se dictó una medida cautelar casi al inicio del procedimiento sancionador. En esa medida cautelar se le ordena a Petroperú 2 cosas. Uno, que efectúe las acciones de limpieza inmediatas, ¿no? Y otro, que efectúe la remediación, ¿no? Para la remediación se dicta un plazo de 3 meses que luego el tribunal, porque esto llega hasta el tribunal, ¿no? La cautelar, el tribunal confirma la cautelar y amplía el plazo a 4 meses para la remediación. Esto se estaba verificando en paralelo al procedimiento sancionador que estaba iniciado, porque eran 2 procedimientos que estaban en cuerdas separadas. Por un lado, el procedimiento sancionador estaba siguiendo su curso y por otro lado se estaba verificando también en el tribunal, porque se apela a la medida cautelar, cómo iba a quedar esta medida cautelar, ¿no? En el camino, el procedimiento sancionador se hace mucho más largo, que ahora te voy a comentar, porque hubieron una serie de eventos específicos que hicieron que el procedimiento principal sea mucho más largo que la medida cautelar. En este caso específico, cuando ya se determina, se emite la resolución directoral que concluye el procedimiento principal, se determina no dictar una medida correctiva. ¿Por qué? Porque ya existía una medida cautelar que justamente estaba poniendo énfasis en los bienes jurídicos que se quería proteger, que era justamente la vida y la salud de las personas, porque precisamente la medida cautelar le dice remedia, limpia, ¿no? Entonces, lo que iba a hacer la medida correctiva solamente iba a reiterar lo que ya estaba diciendo la medida cautelar. Entonces, el énfasis, donde uno debería poner énfasis, es en verificar el cumplimiento de la medida cautelar, que fue precisamente lo que nos abocamos en ese momento, a verificar el cumplimiento. Y efectivamente se verifica que ciertos aspectos de medida cautelar habían sido cumplidos y ciertos aspectos no se han cumplido a esa fecha. Entonces se inicia lo que se denomina un procedimiento sumarísimo. Te explico brevemente. El reglamento anterior al reglamento actual de procedimiento sancionador comprendía un procedimiento sumarísimo para el dictado de multas coercitivas. ¿Qué es una multa coercitiva? Es un mecanismo de ejecución forzosa, ¿no? Que se dicta cuando se incumplen medidas administrativas. Por ejemplo, dictamos una medida correctiva o una medida cautelar y no se cumple, la manera que tiene la administración es a través de multas coercitivas sucesivas a fin de doblegar a aquel infractor renuente y obligarlo a cumplir la medida administrativa. El éxito de ese tipo de medidas es que precisamente puedan dictarse de manera sucesiva. Por ejemplo, 50 OITs, 50 OITs, 50 OITs, 50 OITs, hasta un momento en que el infractor hace ese análisis y dice, me es más barato cumplir que seguir en esta situación de incumplimiento, ¿no? Pero el éxito, como te digo, es en la medida que sea rápido, ¿no? El diseño anterior del procedimiento sancionador, al menos como opinión personal, no contemplaba esto, ¿no? O sea, confundía la naturaleza jurídica de lo que era una multa con una multa coercitiva. Una multa funciona como un factor disuasivo, como lo hemos comentado. Una multa coercitiva es un mecanismo de ejecución forzosa y por lo tanto tiene que ser rápido, tiene que ser célere, ¿no? ¿Pero qué hicieron? Diseñaron un mini procedimiento para las multas coercitivas. ¿Qué quiere decir? Instauraron incluso una etapa de descargos, como si la multa coercitiva fuera un pequeño procedimiento sancionador. Entonces tú tenías un incumplimiento de una medida cautelar, por ejemplo, que es súper importante porque está protegiendo bienes jurídicos fundamentales, ¿no? Pero no podías ejecutarla, porque tenías que iniciar un nuevo procedimiento sumarísimo para poder dictar una multa coercitiva. Dentro de ese procedimiento, el administrado tenía la posibilidad de emitir descargos. ¿Pero qué descargos? Si los descargos ya se emitieron en el procedimiento principal, ¿no es cierto? Pero había una etapa de descargos. Luego de esa etapa, recién podías dictar una multa coercitiva. Y esa multa coercitiva podía ser impugnada ante el tribunal. Pero hace un momento dijimos que el éxito de una multa coercitiva es que puede ser un mecanismo rápido, justamente para doblegar a alguien que se resista a cumplir algo.
Pero si cada multa coercitiva que se dicta puede ser impugnada ante el tribunal, pues el éxito, y que efectivamente fue lo que pasó en la práctica, ¿no? Muchas empresas adoptaron un comportamiento estratégico de hacer eso, ¿no? De alcanzarnos todo el tiempo información sobre el supuesto cumplimiento de la medida administrativa que nos obligaba a revisar el estado todo el tiempo, y por otro lado, cuando se emitía ya la medida, la multa coercitiva, la impugnaban directamente. Cada multa coercitiva era impugnada al tribunal, lo cual hacía que pierda su efectividad. Y era justamente lo que pasaba en este procedimiento. Estábamos justamente en la etapa se había iniciado ya el procedimiento de multa coercitiva y estamos en la etapa de evaluación de la continua información que nos proporcionaba la empresa, cuando finalmente el tribunal en segunda instancia decide declarar nulo este procedimiento sancionador en primera instancia. Y como dije hace un momento, la declaración de nulidad, ¿no?, conlleva una serie de efectos que ahora te voy a comentar más al detalle, que hace que el procedimiento principal deje de existir. Una vez que el procedimiento principal deja de existir, todos los procedimientos vinculados al procedimiento principal, que son los accesorios, también siguen la suerte principal y también dejan de existir. Por eso a la fecha ya no existe el procedimiento principal y tampoco existen las medidas cautelares. No hubo correctiva, pero tampoco existe la medida cautelar que está vinculada al procedimiento principal. Ese es el estado actual, ¿no?, que ahorita te lo amplío para comentarte un poquito más en qué etapa estamos ahora. Depende, podría ser. De hecho, hay casos donde una medida cautelar podría convertirse en una medida correctiva. Las circunstancias podrían cambiar, ¿no? Podría haber información sobreviniente que nos haga repensar el concepto de urgencia, porque una medida cautelar es un mecanismo de tutela de urgencia y tiene ciertos requisitos muy estrictos, muy distintos a los de la medida correctiva, ¿no? Entonces, podría ser que la situación ya no sea urgente, pero sí amerite todavía por una circunstancia sobreviviente que ocasione de que ahora corresponda otro tipo de medida como una medida correctiva. Sí puede cambiar. Lo que no es muy práctico es recoger en la medida correctiva lo mismo que dijo la cautelar, porque por un lado confunde los efectos, porque uno es tutela de urgencia y el otro es un mecanismo de corrección de conductas, ¿no? Y por otro, lo que tienes que verificar en realidad es si cumplió la medida cautelar, porque tendría que haberlo hecho en ese momento, no después. No después de un año que dura el procedimiento, o 9 meses que ahora dura el procedimiento sancionador. Porque cuando tú le dictas una cautelar es porque la situación amerita una acción inmediata, pronta. Es ahí donde tienes que verificar. Hubieron 3 terceros con legítimo interés que participaron en el procedimiento sancionador. Uno de ellos fue el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece. El segundo fue el Instituto de Defensa Legal IDL y finalmente el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible, IDLAT, ¿no?, que fueron los 3 terceros interesados que se presentaron al procedimiento. La participación de estos 3 actores fue bastante importante, de hecho, ¿no? En una primera etapa del procedimiento sancionador, en la etapa de la investigación del procedimiento sancionador, fue muy importante la apertura que se tuvo para que en los informes orales participen como partes interesadas directamente en el resultado del procedimiento sancionador. Ahí hubo todo un tema también, ¿no?, porque hubo una doctrina que se consolidó finalmente aquí en OEFA sobre cuál era la forma como estos terceros iban a participar en el procedimiento sancionador, ¿no? Finalmente se decide que el tribunal lo confirma eso, ¿no?, que son terceros que tienen un interés legítimo en el resultado del procedimiento sancionador y por lo tanto actúan como partes del procedimiento sancionador con la capacidad de actuar medios probatorios, de participar en los informes orales, y efectivamente es lo que ocurre en una primera etapa del procedimiento, ¿no? Y en una segunda, que me parece a mí que es la parte donde se evidencia más y de mejor manera el aporte de estos terceros, es cuando ya previo a la emisión de la resolución directoral hubieron una serie de informes orales donde alcanzan información súper relevante, información de todo tipo, investigaciones, casuística, sobre cómo se determina un daño, sobre cómo se puede valorar un daño, ¿no?, y distintos tipos de información que finalmente fue considerada en la resolución directoral final, ¿no? Porque de hecho están representados por organizaciones que tienen mucho conocimiento en estos temas, ¿no?, y tienen ya bastante tiempo viendo temas similares, entonces de hecho tenían mucho que decir y el aporte que hicieron como parte de la sociedad civil directamente interesada fue bastante determinante para el pronunciamiento final que se emite en primera instancia. El hecho de entender el daño de una manera mucho más omnicomprensiva que solamente reducirlo a una afectación física. Fue algo que surgió justamente de estos informes orales que se tuvo específicamente con IDLAT, particularmente
hasta esa etapa, ¿no? La visión que estaba teniendo el órgano que estaba haciendo la investigación era enfocarse básicamente en el daño físico, ¿no? Lo cual te traía un problema de determinación de la causalidad, porque si tú tienes, y eso lo digo porque está en el expediente, ¿no? Y está también en la resolución, si tú tienes una serie de personas que viven en un área por sí podrían no tener las condiciones de salubridad adecuadas, pues son personas que tienen cierto tipo de afectaciones, ¿no? Pero si adicionalmente son personas que están en contacto, ¿no? Con la contaminación derivada del derrame, obviamente continúan teniendo las afectaciones que antes tenían, pero adicionalmente pueden tener algunas afectaciones adicionales. Tratar de diferenciar en términos de causalidad qué vómito, ¿no? Corresponde a una condición previa o a una condición derivada de la contaminación es imposible o súper costoso, ¿no? Porque no se puede diferenciar el origen de la causalidad, ¿no? Ya estaban enfermos y por lo tanto están un poquito más enfermos, pero ese marginal es muy complicado de determinar o imposible de determinar. Entonces no puede ser una prueba relevante en ese sentido, ¿no? Lo que sí puede ser una prueba relevante es justamente lo que ustedes aportaron durante el procedimiento, el hecho de considerar, como te digo, de manera más omnicomprensiva qué se puede considerar como un daño a la salud, ¿no? Donde no solamente se reduce a un tema físico, sino también psicológico, social, y que efectivamente se verifica que en el procedimiento, al menos en el anterior, se verifica que efectivamente ocurre. Digamos, si tienes todas unas condiciones que te generan cierto estado, ¿no? Eso definitivamente incide, ¿no? En tu estado emocional, te genera una serie de estrés que también está considerado por la OMS, ¿no? Como daño a la salud, ¿no? De manera más omnicomprensiva, ¿no? Lo que resolvimos ahí fue confirmar las tres imputaciones con las que se inició el procedimiento sancionador, las que me hice referencia hace un momento, ¿no? Por incumplimiento de los compromisos que estaban en el PAMA, que generaron finalmente el derrame, ¿no? Por no contener los impactos negativos generados, ¿no? Y por no contenerlos pronto, ¿no? Y por los impactos negativos generados a la vida y la salud de las personas, así como a la flora y la fauna. El procedimiento concluye, dado que este procedimiento, finalmente la vía procedimental se enfoca como un procedimiento ordinario, porque tengan en cuenta que estamos en el marco de la Ley 30/230. Tenía supuestos muy restrictivos para iniciar lo que se denominan procedimientos sancionadores ordinarios, ¿no? Durante esa etapa se tramitan únicamente procedimientos sancionadores excepcionales, es decir, procedimientos sancionadores que no concluyen, al menos en primera instancia, con una multa, sino concluyen únicamente con una determinación de responsabilidad. Una determinación de responsabilidad que en caso corresponda a una medida correctiva y en caso se verifique luego que la medida correctiva ha sido incumplida, solamente en esa etapa correspondía poner una multa que finalmente era una multa del 50% de la multa que le hubiera correspondido. Este era un procedimiento que se llama ordinario porque escapa de esa regla, ¿no? Habían tres supuestos muy específicos para, digamos, no tramitar un procedimiento, una infracción vía procedimiento extraordinario, sino hacerlo como un procedimiento normal, digamos, ordinario. Una de ellas precisamente era la afectación a la vida o a la salud de las personas. El segundo era realizar actividades sin contar con instrumentos de gestión ambiental, y el tercero era por la reincidencia, ¿no? Una reincidencia muy específica de 6 meses, luego, o sea, cuando exista un procedimiento sancionador previo donde se haya sancionado y esto acaezca, o sea, la nueva infracción acaezca en un periodo de 6 meses, ¿no? Cualquiera de esos tres supuestos hacía que el procedimiento se considere como ordinario. En este caso, el órgano instructor, ¿no? Cuando inicia el procedimiento sancionador, determina que habían dos supuestos por los cuales la vía procedimental adecuada no era la extraordinaria, sino era un ordinario que acaba en multa, ¿no? Y era porque acaece la reincidencia y porque determina que existe afectación a la vida y la salud de las personas, daño a la vida y la salud de las personas, ¿no? ¿Cómo concluye esto? Hasta el informe final de instrucción, para el órgano instructor, igual la vía procedimental debería mantenerse tanto por el lado de la reincidencia como por el lado de la afectación o por el daño a la vida y la salud de las personas. La resolución que yo emito, ¿no? Analiza justamente esos supuestos y verifica que una de las condiciones no se cumplía, que era el de la reincidencia. ¿Por qué? Porque la resolución previa, habían dos resoluciones, ¿no? Y la diferencia entre estas tiene que ser 6 meses, la resolución previa no terminaba en multa, sino era una resolución que terminaba en solamente declaración de responsabilidad, y lo que te dice la ley es que tiene que ser una resolución que imponga una sanción, ¿no? Entonces,
se elimina esa parte que determina la vía procedimental, el tema de la reincidencia, pero nos quedamos con la afectación o el daño a la salud, a la vida y la salud de las personas, ¿no? Y se mantiene como consecuencia la vía procedimental de un procedimiento ordinario, ¿no? Entonces esa es la diferencia y cómo concluye finalmente. Y al ser un procedimiento ordinario quiere decir que concluye con multas. Como se confirman las tres imputaciones, a cada una le corresponde una multa importante. A las dos primeras, que fueron justamente el tema del mantenimiento y las consecuencias generadas, los impactos negativos generados por el derrame, ¿no? Cada una va con una multa aproximada de 6.000 UITs, o sea, tenemos ya casi 12.000 UITs, y el último, por no adoptar las medidas inmediatas, se dispone una multa de más o menos 84 UITs. Sumadas estas multas hacían un total más o menos de 12.200 y pico UITs, que llevados a soles, estamos hablando de casi 50 millones de soles, y llevados a dólares estamos hablando de una multa global de casi 15 millones de dólares para este caso, ¿no? Para estos dos derrames, ¿no? Así concluye. Aquí, en el año 2016, específicamente un día antes, el 21 de diciembre del 2016, sale un decreto legislativo que cambia las reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo Sancionador. Este incorpora una figura que no existía en la Ley de Procedimiento Sancionador anterior, que es la figura de la caducidad. Según esta modificación, los procedimientos sancionadores no pueden tener una duración de más de 9 meses. Lo establece como regla general, ¿no? Que puede ser ampliado de manera excepcional por 3 meses, ¿ya? Eso lo hace para los procedimientos no iniciados, para los nuevos, obviamente, porque las normas, como todas las normas, funcionan de la norma hacia adelante, ¿no? Contempla una disposición transitoria para los procedimientos que ya estaban en trámite. Este era un procedimiento que estaba en trámite, ¿no? Y para los procedimientos que estaban en trámite, lo que dispone es que ningún procedimiento en trámite podrá durar más de un año contado a partir del día siguiente de la entrada en vigencia de este decreto legislativo. La entrada en vigencia fue el 22 de diciembre del 2016. Un año quiere decir que ningún procedimiento sancionador en trámite puede sobrevivir por la regla de caducidad más allá del 22 de diciembre del 2017. Tienen un año para terminarse, digamos, todos los procedimientos sancionadores, ¿no? El inicio de la resolución subdirectoral fue en marzo del 2016, es decir, de manera previa. Era un procedimiento en trámite. Por lo tanto, le aplicaba la regla de caducidad de un año, ¿no? O sea, no podía ser una duración mayor al 22 del 12 del 2017. Se genera una discusión procesal bastante importante al interior de OEFA sobre cuál es el nivel de participación de los terceros. Esa discusión, solamente esa discusión y el hecho de que finalmente la empresa decida apelarlo y llevarlo hasta el tribunal, demora más o menos 14 meses. O sea, es un escenario de indefinición que más o menos del tiempo de duración del procedimiento sancionador es un tiempo bastante importante, ¿no? Donde el expediente básicamente no estaba que en primera instancia, sino estaba todavía con el tribunal que tenía que definir cuál era el nivel de participación de estos terceros con legítimo interés. Bueno, en noviembre del 2016 se emite el informe final de instrucción, que es el informe donde el instructor ya recomienda efectivamente que corresponde determinar responsabilidad y aplicar multas, ¿no? El 22 de diciembre del 2017 se emite la resolución directoral, ¿sí? En esta resolución directoral es la que confirma y la que finalmente multa por los 15 millones que hemos hecho referencia hace un momento. Esta resolución se emite, ¿no? Como tú puedes ver, se emite justamente el día máximo, ¿no? Dentro del plazo máximo para poder emitir el pronunciamiento. Es decir, a esta fecha el procedimiento no había caducado y como consecuencia estaba bien emitida la resolución y generaba todos sus efectos, ¿no? Los efectos vinculados, que me refiero por ejemplo a la cautelar, que por ahí estaba, que era un procedimiento accesorio, ¿no? Okay. ¿Qué ocurre después? En mayo del 2018, bueno, porque esto es apelado, esta resolución, y llega hasta el tribunal, en mayo del 2018 el tribunal emite una resolución, que es la que tú has indicado, ¿no? En esa resolución el tribunal lo que decide es declarar nula la resolución directoral emitida por la primera instancia, ¿no? Y el fundamento de
de la emisión de la determinación de nulidad es básicamente, cuando tú lees, en realidad es bastante escueto, ¿no? Porque cuando tú lees el procesamiento del tribunal, es un procesamiento de más o menos alrededor de 70 hojas, ¿ya? De las 70 hojas, creo que 4 o 5 hojas son las que finalmente determinan la causa del archivo, ¿ya? Que son las hojas finales, ¿no? Donde básicamente es un tema de motivación. Desde la perspectiva del tribunal, ¿no? El hecho de que no se haya determinado específicamente la causa por la cual no se optó por una de las dos vías, porque acuérdate que había dos vías para ir de un procedimiento excepcional al ordinario. Una de ellas era la grave afectación a la vida y la salud de las personas, y el otro era la reincidencia, ¿no es cierto? ¿Qué consideró la primera instancia? La primera instancia, como te dije, consideró quedarse solamente con la primera, con la vida, la salud, la grave afectación a la vida y la salud de las personas, y consideró que no aplicaba el supuesto de reincidencia. Eso lo hace la primera instancia sobre la base de un pedido que realiza el administrado en los propios descargos. La ley de procedimiento señala, actual y la anterior también, señala de que cuando se concede lo que pide un administrado, ¿no? Justamente es una excepción para motivar. No requieren de motivación, lo dice así textualmente, no requieren de motivación los actos donde se concede la petición del administrado. Lo que se hizo simplemente fue conceder la petición del administrado y obviamente ese aspecto no tenía que ser desarrollado ni motivado porque se estaba concediendo lo que había pedido. ¿Qué considera el tribunal? Que no, que ese acto debía ser motivado, ¿no? Y como consecuencia de eso, debido a que la primera instancia no motivó justamente el haber descartado el supuesto de la reincidencia, pues todo el procedimiento era nulo. Lo cual quiere decir que la declaración de nulidad, ¿cuáles son los efectos de una declaración de nulidad? No son efectos que surgen a partir de este momento, sino son efectos que se retrotraen hasta el momento donde ocurre el vicio, ¿no? Y el vicio para la resolución dictada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental está en el razonamiento de la resolución directoral por no haber motivado por qué excluyó el supuesto de la reincidencia. Por más, como te comento, que en la ley dice que estos supuestos no tienen que ser motivados de manera expresa, ¿no? Porque justamente es un supuesto donde expresamente dice no requieren de motivación este tipo de actos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el efecto que genera esta declaración de nulidad es que esta resolución desaparezca. No existe, deja de existir, porque no solamente no es válida, sino que cuando algo no es válido, los efectos jurídicos que genera tampoco subsisten. Y uno de los efectos más importantes que generaba esta resolución directoral era justamente cortar el plazo de caducidad, ¿no? El plazo de caducidad empezaba al día siguiente de esto, ¿no? De esta fecha, del 22 de diciembre del 2017. El efecto más importante era que suspendió el plazo de caducidad, o mejor dicho, no operó el plazo de caducidad. Cuando esta resolución simplemente desaparece, porque es declarada nula, opera inmediatamente la caducidad, de manera automática. ¿Qué dice la ley de procedimiento? Que la autoridad, cuando verifique esto, tiene que declararlo de oficio y que la caducidad no opera de manera automática, no se declara, sino opera por sí, una vez que se verifica el vencimiento del plazo, que en este caso había ocurrido, ¿sí? Entonces, una vez que desaparece esta resolución directoral, opera inmediatamente el año de caducidad y como consecuencia de eso, ¿no? Según la ley de procedimiento, los procedimientos caducados tienen que archivarse, ¿no? Y tiene que verificarse en ese momento si están prescritos o no. Y si no están prescritos, la autoridad instructora evaluará nuevamente si corresponde o no iniciar un nuevo procedimiento administrativo sancionador. Ya no la autoridad decisora, sino nuevamente la autoridad instructora, ¿no? Y en este caso es la señorita Cintia Cervantes, que trabaja aquí y que es la instructora que justamente está en esta etapa, justamente, de evaluación de si corresponde o no iniciar el procedimiento sancionador. Previa verificación de si está prescrito o no, que ya me imagino que después lo vamos a conversar, ¿no? Pero básicamente este es el efecto importante de la declaración de nulidad, ¿no? Hace que opere automáticamente la caducidad, hace que al órgano decisor no tenga más consecuencia o más ámbito de acción que declarar lo que ya había ocurrido, ¿no? Porque la caducidad opera de manera automática, hace que se archive el procedimiento principal, que era el procedimiento sancionador. Si el procedimiento principal caen todos los procedimientos accesorios vinculados al procedimiento principal, uno de ellos era el procedimiento cautelar, y como consecuencia de eso regresas a fojas cero, ¿no? Donde nuevamente lo que correspondería, en caso de la autoridad instructora así lo determine, es volver a iniciar el procedimiento sancionador. En la medida que no esté prescrito, puedes volver a iniciarlo. ¿Y cuál es el plazo que se tiene? El plazo que fija la ley, 9 meses. La cautelar finalmente recoge el contenido de la medida preventiva. Entonces es la misma en realidad la que se está verificando en el proceso cautelar.
no es diferente, es una medida que se recogía después en la misma cautelar. Entonces la verificación de esta preventiva se estaba haciendo en el marco de la cautelar, ¿no? Y como te comenté hace un momento, se estaba haciendo justo en el momento, ¿no? O de manera previa al momento en que es declarado nulo esto, ¿no? Estábamos, como te decía, en la etapa del procedimiento sumarísimo, donde ya habíamos iniciado el procedimiento sumarísimo para el dictado de multas coercitivas, porque considerábamos que había un aspecto de la cautelar que había sido incumplido, que era un aspecto súper importante, vinculado a la remediación, ¿no? Eso todavía estamos evaluando cuando finalmente es declarado nulo, ¿no? Y todo regresa a hoja cero. Viendo las oportunidades de mejora, yo creo que este procedimiento fue un procedimiento muy importante porque permitió que se discutan aspectos que antes no se habían considerado, ¿no? Hubo un derrame muy parecido hace un año, creo 2 años, un inicuo, ¿no es cierto?, donde el procedimiento sancionador culmina únicamente con una declaración de responsabilidad, ¿no? O sea, no se llega a hacer el vínculo o el análisis entre efectivamente si existe o no un daño grave a la vida y la salud de las personas, porque el razonamiento es completamente distinto, ¿no? Digamos que es un procedimiento que se queda en la etapa de la verificación de la causalidad que hace un momento hablábamos, ¿no? O sea, no tiene o simplemente no desarrolla elementos adicionales para generarle convicción de que más allá del daño físico puede existir un daño a la salud de las personas que no necesariamente sea un daño físico que puedas tú verificar y establecer una conexión entre ese daño físico y el crudo de petróleo. Este procedimiento sí desarrolla elementos adicionales porque desarrolla todo un tema que en la doctrina se conoce como pruebas indiciarias. Hay 2 maneras de probar las cosas. O pruebas directamente la causa, por este caso la relación de causalidad, tendría que probar de que ese dolor de cabeza no proviene de una condición de salubridad previa, sino proviene justo del crudo, lo cual es muy imposible, lo cual es imposible, muy costoso. O lo otro es probarlo de manera distinta, probar los elementos concomitantes alrededor de ese y decir que la única causa que justifica todos estos elementos probados es que esta persona esté realmente contaminada, que fue lo que se desarrolló en la resolución directoral, digamos. Esa discusión que solo se lleva en este procedimiento me parece una discusión importante, porque más allá del resultado de este procedimiento sancionador, es el primer procedimiento que discute de una manera distinta a nivel probatorio, ¿no?, cómo se tienen o tendrían que evaluar este tipo de escenarios donde hay contaminación y hay poblaciones afectadas de por medio, ¿no? Entonces, a mí sí me parece importante este procedimiento en el sentido de que genera un nuevo espacio para la discusión, no solamente para otros procedimientos, sino para una discusión en general de cuál debe ser el nivel de probanza que se exige en este tipo de casos y cómo debe ser llevado la actividad probatoria por parte del órgano de investigación, hasta dónde puede llegar, ¿no? Si te limitas simplemente a pruebas directas, o sea, los fiscales en el ámbito del derecho penal no trabajan con pruebas directas, trabajan con indicios, trabajan con pruebas indiciarias. Nadie tiene la foto del asesino ni sus huellas digitales, porque si no, el derecho penal sería muy simple. Trabajan con pruebas indiciarias, ¿no? Y creo que eso es lo que trae esta resolución, ¿no? Trae y que ahora se ha reconocido ya en unas resoluciones distintas del tribunal, que la prueba indiciaria es un mecanismo válido para demostrar responsabilidad, y no solamente la prueba directa, ¿no? Esta es una gran diferencia con Puninico, por ejemplo, ¿no? y que es un gran aporte, me parece, esta resolución, del trabajo que se hizo con el equipo aquí, esta resolución. Una vez que se emite la resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental que declara nula la resolución directoral, ¿no?, esta resolución, como te indiqué hace un momento, deja de existir. Y si deja de existir, no opera ningún efecto. Y si no genera ningún efecto, lo que opera de manera inmediata es otro efecto que la norma ya contemplaba, que era la caducidad. En este caso opera la caducidad de manera inmediata, y lo que se hace acá en la dirección es simplemente emitir una segunda resolución directoral donde se declara caduco el procedimiento y se determina que en caso corresponda, ¿no?, por ejemplo, en caso que todavía no esté prescrito, ¿no?, corresponde en este caso a la autoridad de instrucción determinar el inicio de un nuevo procedimiento administrativo sancionador, que básicamente es eso, ¿no? La determinación de si corresponde o no reabrir el caso corresponde al órgano instructor, que es quien lo primero que debe verificar
ese está prescrito. Que los derrames fueron de enero y febrero del 2016. La prescripción para el procedimiento es de 4 años, lo cual quiere decir que a la fecha estos casos todavía no están prescritos. Hasta ayer he tomado conocimiento de que ya existe un expediente administrativo donde se está evaluando justamente el inicio de un nuevo procedimiento sancionador, que es el expediente 2566-2018, o EFA de FIPAS, ¿no? Donde se está justamente evaluando el reinicio de este procedimiento administrativo sancionador. Lo que corresponde es que en el marco de este procedimiento, ¿no?, la autoridad instructora evalúe nuevamente los hechos, porque de hecho es otra persona, no es la misma persona que inició antes, es otra autoridad instructora, evalúe los hechos, determine si en verdad corresponde enfocarlo como lo enfocó el anterior instructor. De repente puede determinar que corresponde enfocarlo de una manera distinta, similar, ¿no? Otro tipo de estrategia de repente adopta, ¿no? Y de ser el caso, tiene que comunicar esto, notificar el inicio a través de una resolución subdirectoral a la empresa Petroperú en este caso. Luego de eso, y es algo en verdad que lamentable en realidad, como estamos en foja cero, los terceros interesados tendrían otra vez que solicitar, ¿no?, su ingreso al procedimiento sancionador como terceros interesados. O sea, yo espero que en realidad no dure 14 meses esto, ¿no?, y que sea algo más rápido en realidad, ¿no? Porque acuérdate que el procedimiento tiene que terminar en 9 meses. Pues no podemos demorarnos 14 meses incorporando los terceros, ¿no? Si hay terceros interesados, deberían solicitarlo apenas, ¿no?, tomen conocimiento del inicio del procedimiento sancionador, para que esto nuevamente sea evaluado en la primera instancia, y de ser el caso que la empresa lo cuestione nuevamente, porque puede cuestionarlo, tiene todo el derecho de impugnarlo, ¿no?, sea determinado por el Tribunal de Fiscalización Ambiental si pueden o no ser considerados como terceros interesados. Ya de por sí te adelanto, porque eso está en la resolución, ya existe una línea jurisprudencial, ¿no?, para estos casos, ya más o menos consolidada del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Entonces, más o menos el resultado debería ser el mismo, salvo que existe algún tipo de elemento diferente, que en verdad creo que en este caso no lo hay, ¿no? Pero es algo que tendrá que definir tanto el tribunal, ¿no?, cuando en su momento lo apelen, ¿no?, así que decían apelarlo a Petroperú. No te sabría decir en este momento si tenemos casos similares, porque quien conoce de eso es el órgano instructor. Ya yo tomo conocimiento recién ya cuando ha emitido su informe final de instrucción, ahí tomo conocimiento. Si es que hay unos casos similares, te diría que deben ser muy pocos, ¿no?, porque esto es bastante nuevo y los tiempos son bastante cortos en realidad. No debería tomar mucho tiempo. De hecho, como te dije hace un momento, ya existe un expediente administrativo donde se está evaluando esto. Dentro de este procedimiento, el órgano instructor ha decidido nuevamente reiniciar el procedimiento sancionador, pero tiene que ser comunicado a la empresa, ¿no?, y los detalles, ¿no?, son todavía reservados hasta que ustedes, por ejemplo, IDLAS, ¿no?, no se incorpore como tercero con legítimo interés, ¿no? Lo que indica la regla es que un procedimiento en este caso tenía que durar 1 año. Si no dura 1 año, se cierra, se verifica la prescripción y luego, si no está prescrito, se reabre, si la autoridad instructora considera pertinente, ¿no? Que eso es lo que estaría ocurriendo en este caso, ¿no? Entonces, la declaración de caducidad no tendría por qué alcanzar a los medios probatorios, ¿no?, que estén en el expediente declarado caduco, porque no alcanza las actuaciones probatorias, ¿no? No alcanza las actuaciones probatorias que ya estaban, no alcanza aquellas actuaciones probatorias que no fueron analizadas, y tampoco alcanza las actuaciones probatorias que podría considerar realizar ahora el órgano instructor. Por ejemplo, podría decidir abrir la prueba, generar nuevos informes orales, podría decidir solicitar testimonio de las partes interesadas, ¿no? A todo eso no alcanza la declaración de nulidad, ¿no? Entonces es completamente legal que se puedan utilizar, y en verdad carecería completamente de sentido, ¿no?, que los administrados que participan en un procedimiento que no tiene, que es declarado caduco por alguna razón, como consecuencia de esto, por ejemplo, ¿no?, tengan que volver a presentar nuevamente toda la información cuando la información como tal ya existe, ya ha sido actuada en el marco de un procedimiento, ¿no? No pierde validez las actuaciones probatorias por la declaración de nulidad, ¿ya? Entonces no tendrían que volver a presentar ni información ni nada, sino más bien es una oportunidad importante para que se genere información nueva y valiosa que pueda servir como un elemento adicional para que el instructor tome finalmente una decisión y recomiende lo que tenga que recomendar, ¿no? Ahí prima el principio de verdad material.
¿no? Y según este principio, ¿no? Tú tienes que utilizar toda la documentación y toda la información que tengas para resolver el tema en cuestión, que en este caso es verificar si existe o no responsabilidad. Y lo que tú dices es cierto también, la declaración de nulidad que efectúa el tribunal es por un problema, para ellos es un problema de motivación, ¿no? Obviamente, al ser un problema de motivación, no entra al fondo del asunto, nunca entra al fondo del asunto, simplemente dice hay una vía que no has especificado por qué la sacaste, ¿no? Pero el tema central, que es la discusión en realidad central de este procedimiento, que es o no responsable de esto, hubo o no contaminación, hubo o no un daño a la vida y la salud de las personas, no se ha discutido todavía, ¿no es cierto? Ninguna de las pruebas concomitantes a eso se han evaluado ni se han discutido todavía a nivel de segunda instancia. Entonces la declaración de nulidad no alcanza eso. Si te das cuenta, la declaración de nulidad solamente es sobre un aspecto formal, sustancial, pero no sobre las pruebas como tales. No ha invalidado ninguna prueba, ni ha dicho esta prueba no sirve o esta prueba no sirve para demostrar tal cosa. O sea, todo eso, o el razonamiento seguido por la primera instancia, al menos en ese procedimiento, para la declaración de responsabilidad no ha sido evaluado todavía por el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Por lo tanto, o sea, ninguna actuación probatoria podría ser considerada inválida en esta etapa, porque no lo ha declarado así en el tribunal y tampoco hay ninguna norma legal que disponga eso. Y además, como estamos en el marco de normas de derecho público, ¿no? Cualquier disposición tiene que estar expresamente contemplada, ¿no? O sea, uno no puede asumir cosas que la propia normativa no contempla, ¿no? Y la propia normativa no ha contemplado ningún efecto adicional a la declaración de caducidad más que el reinicio del expediente en caso corresponda. El marco normativo actual no limita la intervención de terceros, ¿no? El vigente de la ley de procedimiento no lo limita, pero lo que sí tendrían que hacer es solicitarlo nuevamente. Esto se evalúa dentro de la primera instancia y en caso la empresa lo impugne, pues como te dije hace un momento, lamentablemente va a tener que ser ventilado nuevamente ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental, quien definirá la intervención del tercero con legítimo interés dentro de este procedimiento sancionador, ¿no? Este es un procedimiento que tiene que ser muy rápido, es un procedimiento que dura 9 meses, es un procedimiento muy grande, con mucho material probatorio, ¿no? Entonces se necesita que todas las actuaciones probatorias se ventilen pronto, se necesita inmediatez en este caso, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Que cualquier tercero interesado que considere que tiene legítimo interés, ahora que ya te he informado, ¿no? Que existe un expediente, solicite su incorporación apenas se conozca de que se ha comunicado la resolución subdirectoral de reinicio del procedimiento sancionador a la empresa Petroperú. Al ser un procedimiento que ya no está iniciado, ¿no? Que se va a volver a iniciar, ese era el caso, ¿no? Es un procedimiento que ahora está bajo la regla de caducidad de los 9 meses. ¿Qué quiere decir? Que apenas inicie ese procedimiento, hasta la emisión de la resolución directoral de primera instancia, no puede durar más de 9 meses. Ese es el plazo que se tiene en realidad. El plazo de prescripción es obviamente mayor, ¿no? Porque estos hechos son de enero y febrero del 2016, ¿no? Entonces el plazo de prescripción es de 4 años. Estaremos hablando de enero y febrero del 2018, 2020, más o menos, 2020, ¿no? Pero obviamente, como te digo, lo importante aquí es que se haga esto dentro de los 9 meses que corresponde por el periodo de caducidad. Por eso es importante que todas las actuaciones sean súper concentradas, súper céleres, se resuelva muy pronto cualquier discrepancia procesal que hubiera en el procedimiento, por ejemplo el tema de la intervención de terceros, se solucione muy pronto. O sea, tiempos como esos no se pueden manejar en un periodo de 9 meses, ¿no? Es un periodo bastante corto considerando el tipo de pruebas que se presentan en este tipo de procedimientos. Tenemos otros procedimientos que son sencillos, ¿no? Pero procedimientos de este tipo, donde las actuaciones probatorias son bastante importantes, voluminosas, muy técnicas, sí tiene que actuarse con mucha celeridad. Eso es algo que tiene que ver la autoridad instructora en este momento, ¿no? De hecho, cuando la autoridad instructora defina, ¿no?, el reinicio del procedimiento sancionador, ya antes podría evaluar si dicta una medida cautelar anticipada, porque se podría dictar una medida cautelar anticipada ahora mismo, por ejemplo, si lo considera, ¿no?, y luego después iniciar el procedimiento sancionador en un plazo de 15 días, o esperar a iniciar el procedimiento sancionador y luego verificar o evaluar si corresponde el dictado de una medida cautelar. Pero eso es algo que ya corresponde a la autoridad de instrucción, o sea, porque es la autoridad de instrucción quien recomienda, en este caso a quien decide, que soy yo, el dictado, ¿no?, de una medida cautelar. Y eso entiendo que todavía está siendo objeto de evaluación. Porque ahora ya no existe, como consecuencia de la declaración de nulidad,
pero había mucha información sobre qué aspectos habían sido o no cumplidos de esa medida cautelar. Entonces entiendo que eso todavía está siendo materia de evaluación, ¿no? Para que, si de ser el caso corresponde a la nueva medida, ¿no? Solamente se centren en aquellos aspectos específicos que a la fecha no se han cumplido todavía, ¿no? Y si no hay nada de eso y no hay un tema de total urgencia, pues quizá la autoridad instructora lo que decida es trabajarlo ya para la etapa de la medida correctiva, ¿no? Pero es algo que la urgencia del caso, ¿no? De los bienes jurídicos involucrados, tiene que evaluarlo la autoridad instructora, ¿no? Y es la que va a emitir una recomendación sobre ahora o después. A la sociedad civil en general, ¿no? Y pedirles que tengan confianza en lo que hacemos aquí, ¿no? Tenemos un equipo altamente calificado, muy profesional, que actúa con imparcialidad, ¿no? Y en estos casos estamos muy preocupados de que estos casos se resuelvan de manera pronta, ¿no? Y que se consiga justamente evitar efectos como los generados por situaciones similares de manera célere desde los inicios del procedimiento, ¿no? Y utilizar el procedimiento sancionador como una herramienta para escenarios cooperativos donde finalmente todos ganen, ¿no? Donde si hay alguna población que ha sido contaminada, pues esta contaminación cese, la remediación ocurra pronto. Entonces yo en general le pido a la sociedad civil en general que tenga confianza en lo que hacemos aquí. El equipo que se tiene aquí en OEF es un equipo muy especializado y muy imparcial en este tipo de casos, y actuamos pensando en cuáles son los bienes jurídicos que están detrás, ¿no? Bienes jurídicos que son bienes constitucionales, ¿no? El tema ambiental es un tema muy importante para nosotros y actuamos en esa medida.